Capítulo 11. 1958. Comienza el cambio, pero quedan trastadas. En la escuela continuaba superándome, pero durante este año aún haría alguna trastada, dejándome llevar por mis amigos del puerto. Así recuerdo que en cierta ocasión mi amigo José Flor y el geano Fernando el Chorifaqui, mote impuesto aquí por Flor en lugar del Mergildo, como se le conocía en Gea, le lanzamos piedras a una farola de pared. Tras lanzar los tres varias piedras a dicha farola, acerté a darle una por casualidad a la mismísima bombilla. Fernando se estuvo riendo de Pepe, pues éste se consideraba una figura en el lanzamiento de piedras. No en vano, ya dije en otra ocasión, que poseía el único ganado ovino del puerto, y siempre estaba lanzando piedras. Se picó y ello traería consecuencias. De nada sirvió que yo dijera que había sido cuestión de suerte. Días después, tras salir del repaso, me desafiaba a romper los cristales de unas ventanillas de la denominada Casa de los Buzos, frente a la calle del Mar y por la parte de la playa. Solo conseguí romper uno, y él los de las 13 ventanas restantes. Al día siguiente me dijo que la Guardia Civil estaba preguntando por nuestras calles, y pasé mucho miedo durante esos días. Incluso comiendo estaba pendiente de la puerta de la calle, durante el día abierta, por si aparecía la Guardia Civil. Menos mal que mi padre no descubrió mi excitación, si no, canto. Siempre le tuve tanto miedo que era incapaz de mentirle. De haber ocurrido, seguramente no habría subido al pueblo, amén de otras cosas. Otra trastada que cometí repetidamente era cuando mi madre me encargaba dormir en brazos a mi hermana. Escuchaba los gritos de los chiquillos vecinos jugando en la calle y yo tenía que estar cuidando de ella, mientras mi madre subía a la terraza a tender la ropa lavada. Le pegaba en el culo, cogía sofoco y cuando mi madre bajaba ya la tenía dormida y podía salir a la calle. Además, mi madre presumía ante las vecinas del arte que yo tenía para dormir a mi hermana. En otras ocasiones engañaba a mi madre haciéndole sisa. Hasta los 14 años, a veces tenía que ir a comprar a las tiendas vecinas, y todos los días, antes de ir a la escuela por la mañana, compraba el pan y la leche. Mi madre me daba el dinero y al volver a casa el dinero sobrante lo solía dejar tirado adrede junto a los platos del armario de la cocina y junto a su monedero, pero detrás de los platos dejaba una peseta, como si se hubiera desplazado casualmente hacia allí. Pero llegó cierta ocasión en que mi madre se quejó y me acusó de que faltaba dinero, diciéndole: «Mire, está detrás de los platos». ¿Cómo ha podido sospechar de mi madre? ¿Salía airoso o no? Quizás mi madre no le quisiera comentar a mi padre sus sospechas, por miedo a la que se me venía encima. El caso es que se acabó la sisa y por tanto entré en crisis, como se dice hoy día, tras muchos meses de bonanza económica. Al menos durante 2 años consecutivos estuve comiendo el bocadillo de la mañana y de la tarde de atún. Mi madre me daba una peseta con 50 céntimos, marchaba a la tienda de ultramarinos de la tía Vinatera con el pan abierto y ésta me ponía atún y aceitunas verdes, pero los 50 céntimos me los guardaba, sin que lo supiera mi madre, para después comprarme otras cosas. El bocadillo, como tantos niños, lo colocaba en la estantería del pupitre y le iba dando bocados. Recuerdo que un día de aquellos, a un chico de la clase, le cambiaron el bocadillo por un sapo, y os podéis imaginar la que se armó. Al no salir culpable, nos castigaron a toda la clase sin recreo y por tanto sin fútbol tras las casas de Menera. Otra persona con la que me relacionaba mucho era con mi amigo y vecino de enfrente de casa, Juanito. Un día vino a la mía y me dijo que subiéramos a mi terraza a jugar. Una vez allí me enseñó unos cigarrillos de laboreta, hierbas de anís, que él había preparado. Mi madre estaba abajo con mi hermana haciendo la comida y no esperábamos que lo hiciera, pero subió y nos vio fumando. Amenazó con decírselo a mi padre, pero no lo hizo. Lo único que saqué en claro es que aquello picaba. En otra ocasión actuó un circo en el puerto con mucho contenido. Juanito vino a mi casa para ver si me dejaban ir y así tener más base para pedirle a su padre las 15 pesetas de aquella época que costaba la entrada.
Para comparación, digamos que entonces una entrada al Cine Olimpia, que siempre proyectaban películas en color, costaba 1,50 pesetas, es decir, 10 veces menos. Le dije que yo no me atrevía, ni siquiera a decirle a mi padre que había un circo junto al colegio de Begoña. Fuimos a su casa y su padre no le dio el dinero. Por primera vez en mi vida, hoy día casi es normal, veía cómo se enfrentaba un niño a su padre. Lo trató de mal padre, de tacaño, etc. Yo alucinaba, pero aún aluciné más cuando su padre, que todos lo teníamos por muy buena persona, le dio el dinero. Habló con mi padre y nos fuimos los dos al circo. Recuerdo que había fieras, payasos, trapecistas y músicos, pero esta aventura la revivo cada vez que escucho la Macarena. Aquella música de la orquestina con su cencerrillo creo que me gustó más que todo lo demás. También recuerdo que por entonces teníamos un fantasma por las calles de la playa. Los chiquillos vecinos decían haberlo visto y que se asomaba a las ventanas. Yo no les creía. Pero cierta noche, que mi padre estaba trabajando, el perturbado empujó la ventana de la habitación dormitorio de mis padres, consiguiendo abrirla y dando un susto tremendo a mi madre, que en ese momento se estaba acostando. Con los gritos de mi madre se armó jaleo en la calle, y yo aún vi correr por el final de la misma a un hombre alto y delgado con una gabardina. Aquel verano tuvimos la visita de mi tío Victorino, hermano de mi madre, con su mujer Josefina y su hija Pilar, y fuimos a la playa algún día. Pero uno de ellos, mi padre y él se acercaron a un chiringuito de aquella época a tomar una cerveza, y yo, que les acompañaba, presencié lo siguiente. Un mariquita que pasó junto a nosotros cogió la barbilla de mi tío y le dijo que era muy guapo. Mi tío se enfadó, pero nosotros nos reímos mucho. Y pensar que ibas pa' fraile, le diría mi padre a mi tío. Bueno, así pasaron los días hasta que llegó el viaje a Gea, y como todos aquellos años, podría ir a pasarlo junto a mis abuelos. De las fiestas patronales ya comentaré en su capítulo apropiado. De momento baste decir que comenzarán mis bailes en serio. Volví a juntarme con mis amigos y mis primos los alguaciles, con estos sobre todo en la era. Por aquellos días vendría al pueblo un nuevo practicante, hoy día ATS, y uno de sus 4 hijos, Antonio, se uniría desde un principio como uno más de nosotros. Estaría varios años en el pueblo, hasta que su padre marchó destinado a Sagunto, no al puerto. Allí nos encontraríamos en años posteriores muchas veces, en la calle o en los bailes de Sagunto y el puerto, y ya mayores. Otro chico que conviviría muchos años de su infancia con nosotros sería el hijo del peón caminero, persona encargada de cuidar de la carretera. La casilla estaba ubicada en la actual terraza de verano de Buendía, y al niño lo conocíamos como el Mona. El nombre no lo recuerdo. Los hijos de los guardias civiles que se criaron en Gea también se consideran geanos. Así me lo han hecho constar en sus correos electrónicos. Un momento muy interesante se producía cuando los quintos eran llamados a filas, pues el grupo pasaba por las casas pidiendo cosas o dinero, no sé bien. Ahora bien, recuerdo que los más callejeros eran 2 julianos, el sereno, que por la noche pasaba por todas las calles, y el cartero. A este último le pregunté entonces por si no poníamos el nombre de la calle en el sobre, cosa que sucedía, y si por ejemplo tenía una carta para mi abuelo y otra para el tío Patatillas, ambos se llamaban Tomás Artigot, ¿cómo se entendía? Respondiéndome que sacando conclusiones según la procedencia. En ese momento pensé en lo listo que tenía que ser aquel hombre. Otro momento emocionante que vivíamos los chiquillos en Gea, cuando existía peligro de fuerte tormenta, era gracias al segundo el Patatillas. En la puerta de su bajo en la carretera, frente al actual complejo del Soguero, lanzaba los cohetes a las nubes, por lo que los niños, sabedores de ello, en cuanto apreciábamos amago de tormenta, acudíamos allí para disfrutar un rato. Después marchábamos juntos buscando nuevas distracciones. 2 momentos que los chiquillos disfrutábamos observando se daban durante el esquilado de las ovejas en casa del tío Tomás el Patatillas y cuando los herreros atendían a los equinos del pueblo en las fraguas, donde intentábamos hacernos con alguna herradura.
También cuando las chicas preparaban las cajas de fruta en el local frente a casa de Josefina la albardera, en la carretera, y venía el camión a cargar, qué bien olía la fruta. O cuando también venía el afilador con su silbido especial, o el hojalatero, o cuando Pilar Artigot, la mujer de Antonino el sastre, el cual también era matachín, o la tía Cecilia, esta tenía un horno, iban a nuestras casas a fabricarnos los fideos. Y de paso, digamos la atención que prestábamos a la corneta de mis tíos Consuelo y Victorino, los alguaciles, cuando echaban un bando por las calles del pueblo, asomándote a una ventana de la fachada y posteriormente a otra trasera, a veces, para poder enterarse mejor del comunicado. En ocasiones, acompañé a mis amigos cuando eran monaguillos y sacábamos las monedas de los cepillos con artilugios. Otras veces, algunos de ellos presumía del vino que tenía el cura para celebrar misa y nos empinábamos la garrafa en la sacristía. El caso es que estuve a punto de ser monaguillo, pero mi vergüenza me lo impidió. Estando en un rosario, charlando en el coro con Pepe el matachín, vino Constancio a por mí, pues solo estaba él ayudando al sacerdote, y como yo me mostrara reacio, se ofreció Pepe, llegando posteriormente incluso a ir al seminario de Teruel, si bien casi el resto de su vida ha transcurrido en Ibiza, y no de religioso precisamente. Sin embargo, considero interesante mi vivencia de monaguillo por un día cuando llegué a la Universidad Laboral de Córdoba. Los dominicos obligaron a los alumnos a ayudar como monaguillos por parejas durante un día. Yo tuve suerte, mi compañero sabía hasta las oraciones, pero mi actuación es para no olvidar, pues los asistentes se lo pasaron a lo grande, como ocurría casi todos los días con todos los compañeros. Saliendo de la sacristía ya comenzaron las risas, pues si me correspondía ir delante del cura, en un pasillo estrechísimo, yo salí detrás. Al intentar pasarle por orden del mismo, casi lo tiró al suelo. En otro momento, y celebrando la misa, me tocaba pasar el misal al otro lado, y al hacerlo vi que el sacerdote tenía todo aquel lado del altar ocupado. Por ello decidí esperar de rodillas detrás del mismo, y al abrir los brazos y hacerse hacia atrás, casi lo tiro de nuevo. Alguno de mis compañeros dijo que a la tercera iba la vencida. Mi actuación de títere fue vengada durante la comunión. Me tocaba llevar la platina, la bandeja que se colocaba debajo de la boca de los que comulgaban, y en esos momentos aproveché para darles un golpe seco en la nuez. Aquel verano viajaría con mi abuelo a Caudé, a casa de mi tío Manrique, y estaríamos unos 3 días. Por fin conocí este pequeño pueblo tan nombrado en casa de mis abuelos y en la mía. Mi tío Manrique era hermano de leche de mi madre, es decir, lo estuvo amamantando mi abuela y siempre nos quiso a todos muchísimo. Tenía unos mulos muy grandes y cosechadora motorizada, con la cual trabajaba por la llanura de aquellos pueblos, quizá en aquel momento la primera y única de toda la zona. El matrimonio tenía un hijo, Vicente, con el cual íbamos a la huerta a por alfalfe verde y nos contábamos cosas. Todos terminarían por vivir en Valencia y hace unos cuantos años que no los he visto ni sé nada de ellos. Por cierto, hablando del alfalfe, cuando se dejaba secar en el huerto y había que darle la vuelta, normalmente ayudado por mi primo Victorino, poníamos mucha atención, pues a veces debajo descubríamos un ratón o una culebra. En cierta ocasión, mis primos de Valladolid, que vivían en la misma ciudad y que estaban de vacaciones en el pueblo, me ayudaron y se lo pasaron como para no olvidarlo. Además, posteriormente también me ayudarían en su almacenamiento en el granero, pasándolo del carro al mismo, a través de una ventana y apilándolo. Otra experiencia vivida sería en la estación del tren de Teruel a mediodía. Tras visitar al hermano de mi madre en Casa Ferrán, toda su vida laboral transcurrió en dicha oficina, y a mi tía Josefina, marché junto a mi madre, que había estado unos días en el pueblo, a tomar el tren. Una vez en el vagón, ya sentados, mi madre se acordó de que nos habíamos dejado la botella de agua del grifo en casa de mi tía. Esta se quedó sorprendida cuando me vio llamar en su casa para recoger la botella, sabedora de que el tren ya estaría en la estación. Me dio tiempo de subir y bajar la escalinata con la dichosa botella, lo que da idea del tiempo que paraba entonces el tren correo, como se le conocía en la estación de Teruel.
Recuerdo comenzar por entonces con mi gran afición a coleccionar tebeos. Si bien los que no eran de colección, terminaba recortando las imágenes, como también cuento en otro capítulo. Comencé con Boro Kai, creo que se llamaba, y solo junté unos pocos. Se trataba de un joven, hijo de un jefe de policía, al cual, bajo un antifaz, resolvía los casos. A continuación sería la de Yuki el Temerario, un jefe indio Chiricahua que tenía un hermano blanco, jefe del Forti, y ambos no lo sabían, estando siempre en lucha. Otra colección que comencé y no terminé trataba de un joven español que luchaba contra los franceses durante la Guerra de la Independencia. Todas estas colecciones tenían unos dibujos muy perfectos, muy diferentes a los que nombro a continuación. Por otra parte, me compraba sobres sorpresa que llevaban tebeos en su interior, del guerrero del antifaz, de Roberto Alcázar y Pedrín, del espadachín enmascarado, del pequeño luchador, de tebeo, etc. El dinero para comprar los tebeos lo conseguía mayormente de lo que me guardaba cuando compraba mi merienda y de la sisa, casos ya comentados anteriormente. El tiempo no solo lo ocupaba en estudiar, jugar de niñero o con los tebeos o las quinielas, pues mi padre me encargaba periódicamente limpiar las conejeras de la terraza y el gallinero. Me daba mucha rabia, pero sabía que no podía resistir, y menos cuando yo estaba viendo las cargas de hoja de naranjo y hierba que traía en su bicicleta y que yo le ayudaba a descargar. Acabé aborreciendo el conejo con tomate y en adobo de comerlo tantas veces. Además, tenía que ayudar a mi madre cuando sacrificábamos algún animal de los que teníamos. Recuerdo que un año tuvimos patos en lugar de gallinas, y aquellos animales sí que eran sucios, menos mal que no tuvimos más. En cierta ocasión mi padre le arrancó la cabeza a una gallina, y ésta estuvo corriendo por la terraza sin cabeza, y en otra ocasión cazó un gato en el patio, el que se llevaba las chuletas hasta de la sartén que estaba sobre el fuego, y se montó un escándalo tremendo. Hablando del aborrecimiento del conejo, también me ocurría lo mismo con el bacalao, por el mismo motivo. Otra vivencia muy interesante por entonces se la debía a don Enrique, mi maestro. No sé por qué motivo, durante las clases me solía enviar a preguntar a casa de los niños que faltaban a la misma, para conocer el porqué de la falta. Recuerdo no haber ido nunca a los barrios de Wichita o Churruca, pero sí hasta el Faro, pero la que más me atrajo siempre fue la del compañero Torres. Los padres de este chico tenían un comercio de tejidos en la plaza del mercado, y tras recibir noticias de él me entretenía un poco en el mismo. En la plaza me quedaba asombrado ante la actuación de los charlatanes o de algún medio, quien con los ojos tapados aseguraba a las mujeres que pronto tendrían noticias de sus novios o hijos, normalmente soldados que estaban en África, además de adivinar la vestimenta de los presentes. Por cierto, yo tenía una verruga en el dedo pulgar de la mano izquierda y tras preguntarles me dijeron un remedio, aplicar sobre ella excremento de lagarto. Finalmente me la quitaría quemándola con nitrato de plata. Otro recuerdo que me viene a la memoria en el mercado es el de los cantautores de Cuenca. Eran personas que llevaban escritas tragedias en un pergamino y las leían canturreando. Recuerdo el guión de los dos hermanos que tuvieron entre ambos un hijo en secreto y lo arrojaron a los cerdos, viviendo siempre en pecado. Todas las canciones tenían la misma entonación. Y hablando del maestro, como era un forofo del Levante Unión Deportiva, todos los lunes traía el periódico Deportes que previamente había comprado en la parada del autobús en Valencia, cuando venía desde Chirivella, y algunos aprovechábamos para leer la crónica del Club Deportivo Acero. Además, él sabía que estaba interesado en otra crónica de un equipo de la tercera división valenciana, el Alginet, equipo que nunca he visto, pero que el cronista era un maestro de aquel pueblo, natural de Gea, y llamado Ramiro Artigot, de lo cual me gustaba presumir, sin que él supiera nada de todo esto. Años después lo comentaría con Ramiro y siempre se acordó de ello. Por cierto, me pregunto ahora por qué nunca se me ocurrió intentar encontrarme con él cuando venía al puerto el equipo de fútbol del Alginet. Continuando con el tema relacionado con el fútbol, una de las mayores distracciones de mi infancia
Os diré que por entonces y al menos hasta 3 años después, ya en la Universidad Laboral de Córdoba, solía confeccionarme calendarios de fútbol ficticios, con los equipos que me apetecía, anotando resultados imaginarios y plasmando la clasificación tras cada jornada. Había aprendido a hacerlo basándome en el periódico deportivo Marca. Lógicamente, todas las ligas las ganaba el Real Zaragoza, pero lo curioso es que cuando esta distracción la hacía en el Solanar, el GEA ganaba a todos los pueblos de la zona y finalmente hasta el Zaragoza. Formaba un equipo imaginario con mis amigos geanos. No recuerdo bien sus puestos, salvo el de portero, siempre era José Luis, el fabriquero, no sé por qué, y el de Fernando el Toribio, y yo de centrocampistas. En la escuela, aparte de Remigio, existía otro niño con mis mismas aficiones, cromos, periódicos deportivos, Pepe Ibáñez, uno de los hijos del dueño del bar Teruel. Su gran afición le llevaría, ya de mayor, a ser el representante de los clubes de tercera división ante la Federación Española de Fútbol. Tenía mucho desparpajo y es que de niño ya ayudaba a sus padres en el bar, inaugurado por entonces, en la calle del Progreso, en la plaza del Mercado y esquina de la calle Gómez Ferrer. En la calle del Progreso me pasaría otra anécdota, la cual paso a narrar. El agua corriente era muy mala y la potable había que comprarla a 4 calles de la mía, a donde íbamos con el cántaro. Diariamente también pasaba el aguatero por nuestra puerta. Pero en ocasiones las tolvas de la empresa Sierra Menera traían agua potable gratuita de ojos negros e íbamos a llenar nuestro cántaro a la fábrica. Así pues, cierto día marché con la bicicleta y el cántaro en el portaequipajes y al volver en el cruce de las calles Luis Cendoya y El Progreso había un gran charco e intenté pasarlo a toda velocidad, pero acabé yendo al suelo con la bicicleta y el cántaro, rompiéndose este en pleno charco. En una esquina existía una pista de baile al aire libre y en la otra ya estaba la farmacia actual de Barrigón. Como diría mi madre, ahora no tenemos agua para cocinar, respondiéndole mi padre. Lo que no tenemos es el cántaro. Y es que a veces, cuando llovía con intensidad, el agua corría hasta por encima de las aceras en dirección al mar, y al salir del cine los domingos íbamos hasta casa con los zapatos siempre dentro del agua. Además, las calles, ya dije anteriormente, aún eran de tierra.